Bueno, vamos a iniciar esta actividad de hoy con la exposición del derecho administrativo con el tema la persona jurídica. El equipo está integrado por los bachilleres Blanco Oscar, Esquivel Nelson, Pérez Harrison y mi persona Próspero Azuaje. A continuación, pues, mi persona va a exponer el tópico referente a la persona jurídica del Estado. Es importante destacar que los derechos de las personas jurídicas comienzan desde su creación, bien sea por un ente del Estado o por la asociación voluntaria de un grupo de personas y para las cuales se exige una serie de requisitos. Requisitos tanto de forma como de cumplimiento de ciertas normas legales que deben seguir y que a su vez las regulan. Acotamos que basta la existencia de un Estado para que de hecho y de derecho sea persona jurídica. El Estado como persona jurídica. Sabemos que dentro del Estado existen otras personas jurídicas. En este caso podemos mencionar a las iglesias, los institutos autónomos y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 de la Ley Orgánica de Administración Pública, las empresas del Estado. Las iglesias de cualquier credo, que sean la iglesia católica, las iglesias de cualquier credo que sean, son personas jurídicas de carácter público, por cuanto no requiere del reconocimiento por parte del Estado acerca de la adecuación de sus normas, en virtud de un convenio modus vivendi suscrito por nuestro país en abril de 1964. En referencia a los institutos autónomos, debemos destacar que se regulan conforme a las disposiciones previstas por los institutos públicos en la misma ley y todas aquellas normas que les sean aplicables a los institutos públicos. De acuerdo a lo establecido en el artículo 202 de la Ley Orgánica de Administración Pública, ¿verdad?, son empresas del Estado aquellas personas jurídicas, lógicamente, de derecho público, constituidas de acuerdo a las normas del derecho privado y adquieren la persona jurídica con la protocolización del acta constitutiva del registro mercantil, lógicamente, al igualito que cualquier ente privado adquiere personalidad jurídica con la protocolización respectiva de su acta constitutiva en el registro mercantil. Referente al poder público, el poder público nacional, es importante destacar lo siguiente. Nuestra Constitución de 1999 tuvo dos poderes novedosos, que fueron el poder ciudadano y el poder electoral. La antigua Constitución tenía nada más el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y nuestra Constitución del año 99 adicionó dos poderes más, como son el poder ciudadano y el poder electoral. El poder ejecutivo, estamos hablando de la parte nacional, está representado por el presidente de la República, el vicepresidente y su gabinete. Y lógicamente todos los componentes que son la Administración Pública Nacional, la Administración Activa. El legislativo está compuesto por la Asamblea Nacional, el Poder Judicial por el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ciudadano por el Consejo Moral Republicano y lógicamente el electoral está constituido por el Consejo Nacional Electoral. En este cuadro sinóptico de los poderes podemos apreciar claramente los artículos de los poderes públicos están establecidos en nuestra máxima Carta Magna, en la Constitución del año 1999, que abarca del artículo 136 al 135. El poder público nacional abarca desde el artículo 156 al 158. El poder público estatal del 159 al 167 y el poder local o municipal del 168 al 184. Referente al poder nacional, podemos observar lo siguiente, ¿no? Que tenemos el poder legislativo, la Asamblea Nacional. Este está establecido en los artículos 186 al 224. El poder ejecutivo, que está constituido dentro del poder nacional, ¿no?, es el presidente, a través del presidente de la República, el 225 al 252. El poder ciudadano, el Consejo Moral, el cual abarca el defensor del pueblo,
al fiscal general y a la Contraloría General de la República. Está establecido en el artículo 273 al 291. Referente al poder electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, está establecido en el artículo 292 al 298. Y el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, del 253 al 272. Es importante destacar que el poder estatal está representado en la Constitución en el artículo 159 al 167. Lógicamente, su máxima autoridad está representada el Poder Ejecutivo por el Gobernador del Estado y el Poder Legislativo por el Consejo Legislativo. Igualito con el Poder Local o el Poder Municipal, el municipio. Está establecido en el artículo 168 al 184, pero su máxima autoridad ejecutiva es el alcalde. Su autoridad legislativa son los consejos municipales. Y ahora una cuestión que es importante acotar, que los consejos municipales no aparecen en la Constitución por ser creación posterior, fueron una creación posterior, más sin embargo, ellos aparecen reflejados dentro del poder local. Ahora aquí viene la división de los poderes, o sea, más en detalle. El poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Este mismo se distribuye en el poder municipal, el poder estatal y poder nacional. Lo que vimos de manera esquemática, aquí lo vemos de una forma sintética en desarrollo. Las competencias del poder público nacional tenemos siguiente. Tiene competencia política, competencia de actuación internacional de la República, competencia de la República, del Estado, de la defensa y de la política nacional. El poder público estatal son entidades autónomas que tienen personalidad jurídica y plena, igual que otros poderes públicos. Su administración y gobierno está a cargo de un funcionario público llamado el gobernador o gobernadora. Es importante destacar que dentro del poder público estatal hay instituciones que juegan un papel muy importante, como lo son el Consejo o Asamblea Legislativa Estatal. Esto ya lo vimos en el cuadro sinóptico de arriba, pero es importante explicarlo. Tenemos a la Contraloría del Estado. Al respecto, es importante destacar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el capítulo 3, denominada el poder público estatal, va desde el artículo 159 al 167, establece todo lo referente a este poder, a lo referente al poder público estatal. En lo que respecta al poder público municipal o poder local, son los municipios, comunidades políticas primarias que tienen personalidad jurídica propia y autonomía funcional. Las entidades locales están constituidas por, lógicamente, los municipios, los distritos metropolitanos, como es el caso de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, las parroquias y las mancomunidades, y demás formas de asociaciones descentralizadas que forman parte de un municipio. Es importante destacar que esto es un breve esbozo de lo que está contemplado en nuestra Carta Magna, la cual se divide en el poder público nacional, poder público estatal y el poder público municipal. Las funciones del poder público. Una de las primordiales funciones del poder público son mantener la paz y la justicia social, organizar y regular las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad pública, velar por la buena gestión y legalidad en toda la administración del Estado, entre otras funciones. De acuerdo a lo establecido en el artículo 159 de la Constitución, los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político con personalidad jurídica plena y quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional y a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. El artículo 168 establece que los municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución de la ley. El poder público municipal se ejerce a través de 4 funciones: la función ejecutiva, la función deliberante, la función de control fiscal y la función de planificador. Aquí es importante destacar que ¿quién desempeña la función de control fiscal dentro del poder municipal? La Contraloría Municipal. Es importante que nuestra Carta Magna aquí tuvo
una novedad muy buena al respecto cuando elevó al rango constitucional a las unidades de auditoría interna, que las llamó el control fiscal interno, las unidades de auditoría interna, y el control fiscal externo, las Contralorías, siendo el máximo rector de este órgano la Contraloría General de la República. Ahora continúa mi colega y amigo Esquivel Nelson con las teorías del mandato, de la representación legal y del órgano. Muchas gracias, mi compañero Próspero Linares. Continuando con esta importante información sobre la personalidad jurídica en el Estado, sin duda alguna que estas tres teorías, las que, como anteriormente observamos, la del mandato, la de la representación legal y la del órgano, son fundamentales para conformar esa personalidad jurídica. Primero que todo vemos en la teoría del mandato. ¿Qué nos representa esta teoría del mandato? Esta teoría recurre a la existencia de un mandato, o sea, de las personas físicas serían los mandatarios de esa persona jurídica, y esta su mandante como tal. Esa es la primera teoría. La segunda, la teoría de la representación legal, me dice que responde diciendo que el funcionario público es un representante de la administración pública, y como tales funciones que cumple él como representante de la administración pública, la hace en virtud de un acto de nombramiento. Si no tiene un acto de nombramiento legal como tal, pues lamentablemente todos los actos son nulos. Entonces es fundamental que esté bajo un acto administrativo, un acto de nombramiento con una serie de modalidades. Como tercer punto o tercera teoría tenemos la teoría del órgano. Como quiera que la organización administrativa es abstracta, ha de actuar a través de personas físicas. Eso lo tenemos claro. Con esto se plantea el problema de la teoría del órgano en dos posiciones extremas. La primera, la objetiva, según la cual el órgano sería un centro de competencia, un centro de atribuciones independientemente de las personas físicas. Es decir, todo se concentraría en ese ministerio, en ese organismo, del cual tanto político como administrativamente. La subjetiva, según la cual el órgano sería la persona física, es decir, los titulares que manifiesten la voluntad de la organización administrativa. Siguiente, por favor. Vamos a abocarnos en cuanto a esa concentración o desconcentración de los actos públicos como tal de la administración. Primero, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos establece, nos introduce en cada una de sus normativas, podemos observar en nuestra Constitución, esos profundos cambios en la estructura del Estado. Esos cambios van a una desconcentración total de los organismos. Introduce profundos cambios en cuanto a la estructura, organización de la administración pública nacional. Lo vemos también hasta inclusive cuando se le asignan funciones a poder popular, desconcentrando muchos organismos y se le asignan esas competencias a organizaciones de base del poder popular. Introduce profundos cambios en la estructura de la organización de la administración pública. Se crean nuevos órganos y órganos inéditos consultivos. Eso lo podemos palpar actualmente. Existen muchos órganos con diferentes funciones. Los ministerios tienen una estructura muy compleja. Cada uno de los ministerios, se le otorga autonomía funcional a órganos de rango constitucional, pero de difícil ubicación en la estructura de la administración pública. Siguiente. Se configura una novedosa administración pública descentralizada, ya que permite la descentralización de órganos tan centralizados como los que integran al Poder Judicial. Sin duda alguna, observamos ya en los estados, se apagó. Sin duda alguna, observamos ya en nuestros estados, podemos palpar esta descentralización. Diferentes organismos que dependen de un órgano central, de un órgano al cual las decisiones tiene que tomarlo a nivel central, lo que es recursos humanos, todo lo que es los pagos, está a nivel central. Pero los actos como tal, lo que es las actividades que realiza cada uno de estos órganos, están desconcentrados. Paralelamente se deroga la Ley Orgánica de Administración Pública y se decreta con rango y fuerza de ley sobre adscripciones de institutos autónomos y fundaciones de Estado.
Para que un Estado pueda llevar con éxito su cometido es necesario que existan órganos o instituciones que colaboren con la función de gobierno. Esto es fundamental. Si tú no tienes órganos donde tú puedas desconcentrar todas esas actividades, toda esa cantidad de sinnúmero de operaciones que tú tienes que hacer para poder cumplir tus metas, sería casi imposible. Tú tienes que desconcentrar. ¿Y a través de qué? De la creación de esas instituciones que te van a permitir cumplir las metas del Estado como tal. La acción de reunir en un solo órgano todos los asuntos de índole administrativo y político es muy propio de la centralización. Este órgano superior, capaz de tener bajo su mando todas las funciones, competencias y controles de los demás órganos que componen la administración pública, lo observamos en los ministerios, ese es el mejor ejemplo, donde prácticamente las decisiones principales se toman a nivel nacional. Y claro, bajo él está un sinnúmero de organismos que llevan esos recursos, esa información a cada uno de los estados, a cada uno de los municipios. Siguiente, existe un órgano superior que concentra todas las funciones y competencias propio de la centralización. Los demás órganos que componen la administración pública no tienen autonomía funcional, propio de los ministerios, como le iba indicando. Bueno, a continuación, nuestro compañero Óscar Blanco nos va a seguir con un tema fundamental, es la finalidad de la misma centralización. Continuando con la temática de nuestra exposición, sí, vamos a hablar de la finalidad como lo anunció nuestro compañero Esquivel. Ampliar y organizar la administración del Estado, atendiendo a las organizaciones y a las competencias de los poderes públicos. Las funciones públicas consisten primeramente en el presidente de la República, que sería el jefe de Estado y la máxima jerarquía de la administración pública. Le sigue el vicepresidente, después vienen los consejos de ministros, los ministros y los viceministros. Para continuar, les vamos ahora a hablar sobre la descentralización. Es un descongestionamiento, vamos a usar el término, de los órganos del Estado, y le asigna competencia para dar soluciones a los asuntos propios del ente, pero respondiendo a un órgano centralizado. Es decir, que son instituciones descentralizadas, pero con competencia centralizada de otro órgano. Su autonomía se basa en instituciones que fueron establecidas bajo un esquema para darle un poquito más de autonomía a las instituciones. Es decir, aquellas instituciones que son descentralizadas, obviamente le asignan su recurso para que hagan su trabajo administrativo en una forma de menor condición. En la legislación venezolana se conciben órganos que tienen una forma determinada en la ley por su constitución. Hablemos de las características. Cada órgano funciona de manera descentralizada. Tiene sus propias atribuciones y competencias. Los órganos que integran la descentralización son de diverso tipo. Siguiente, por favor. Los institutos autónomos son personas jurídicas y se crean mediante la ley nacional, es decir, la ley nacional que va a regular a todas esas instituciones autónomas. Estadal u ordenanza municipal, de acuerdo a su condición. Son órganos independientes, tienen patrimonio propio y deben guiarse por la ley. Las empresas del Estado son sociedades de tipo mercantil, en la que la República del Estado o municipio tienen una participación que excede el 50%. Capital mixto. Creada por decreto, y tenemos un ejemplo por acá también, PDVSA y la Corporación Venezolana de Guayana. Siguiente, por favor. Seguidamente, nuestro compañero, nuestro colega Harrison Pérez, va a continuar con la ponencia sobre lo que son las funciones del Estado. Buenas noches, dando continuidad a este ciclo de ponencia,
fundaciones del Estado. Son patrimonios que están destinados a utilizar en general científico, artístico, literario en la República del Estado o municipios que hayan participado para su construcción y en algunos casos que hayan aportado para su patrimonio inicial más del 50%. Ejemplo, los museos de arte contemporáneo. La asistencia de estas empresas es una muestra de la descentralización gubernamental y de ideal para el Ejecutivo Nacional para aliviar el trabajo. Siguiente. Son aquellas en la que la República o el Estado venezolano o un ente descentralizado posee más del 50% de la cuota de participación. Ejemplo, una empresa mixta, pues. Para su creación se necesita la autorización del presidente de la República mediante decreto o resolución. Siguiente. Organización y administrativa del Poder Público Nacional y organización pública con autonomía funcional. Siguiente. Asociaciones y sociedades civiles son aquellas en las que la República o su ente descentralizado posee más del 50% de la cuota de participación. Para su creación se necesita la autorización del presidente de la República mediante decreto o resolución. Siguiente. Bueno, ya terminando la ponencia de todo del grupo Nosotros, me retiro dando gracias. Bueno, muchas gracias por su atención. Con estos tópicos esbozados en esta exposición, pues damos culminación a esta grata exposición sobre referente a la personalidad jurídica del Estado. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.